Hola, la semana pasada vimos sobre lo que es micología uno y micología 2. Ya vimos acerca de las generalidades, Histoplasma capsulatum, Candida albicans, mm, y otros hongos micóticos. ¿Cuáles más vimos? Mm, Coccidiomicosis, dermatofitos y me falta uno que no recuerdo bien el nombre, pero ahorita vamos a ver lo que son generalidades de los virus. Vamos con virología uno y próximamente iríamos con virología 2. Para esta semana tocaría virología 2, pero estoy atrasado con ustedes, por lo que estaremos virología uno y próximamente estaríamos en toda esta semana adelantando virología 2 para que el otro sábado sea virología 3. Bueno, vamos a hablar, es un tema, puede ser un poco confuso, puede ser un poco eh, entender sobre los virus, más si no les gusta biología molecular o si no les gusta sobre ADN y ARN, todo eso se les puede hacer complicado, pero ustedes explíquenme, díganme, ¿qué es un virus? Es como un conjunto de material genético, ¿no? ¿Sam? ¿Y qué es un virión? También lo pueden investigar en internet. Bueno, un virus va a ser un parásito intracelular obligado. ¿Qué quiere decir eso? Que supongamos que este virus que vemos aquí, o cualquier virus que ustedes quieran, como por ejemplo el virus del VIH, virus de la hepatitis B, virus de la ébola, y cada uno de estos me voy, y si ustedes se dan cuenta, van a ser diferente estructura. Obviamente es como nosotros. Yo soy diferente a otras personas. Entonces, pero seguimos siendo personas. Estos siguen siendo virus, pero tienen diferente conformación y diferente virulencia. O sea, pueden ocasionar más grados de enfermedad. Bueno, supongamos que la ébola, este tipo de virus, y tenemos nuestra célula aquí y nuestro núcleo aquí. El chiste que en nuestro núcleo. La ébola entra a la célula y la célula, digo, este virus entra a la célula y este virus lo que hace esta ébola es que quiere entrar al núcleo y en el núcleo deposita todo su material genético. Al depositar todo su material genético dentro de la célula, ya la infectó. ¿Para qué quiere estar dentro el virus de la célula? Para tener una maquinaria biosintética. ¿Para qué es la maquinaria biosintética? Ya depositando el virus de la ébola, el virus del coronavirus, etcétera, dentro de las células, obviamente aquí va a depender en dónde va a infectar. Ya depositando dentro de las células, lo que va a hacer depositando este material genético dentro de las células, pues va a ser una maquinaria biosintética. ¿Qué quiere decir maquinaria biosintética? Es de que utilizan a la célula para sus procesos de duplicación o replicación. Es decir, si ya inyectó material genético en esta parte o dentro del núcleo, aquí, ¿qué es lo que va a hacer el núcleo? Pues obviamente el núcleo, si ustedes recuerdan, pues tiene todo ese material genético de la célula, de nuestras propias células y la conformación y genotipo de las células. Entonces ahí siempre va a haber un movimiento de ARN, reparación del ADN y todas esas cosas. Pero el chiste es que al momento de depositar ese material genético a nuestras células,
pues se puede decir que se entrecruza el material genético de la célula o del virus con nuestro material genético. Entonces, su mecanismo de acción del virus es que se modifique esta transcripción de genes, esta transcripción, haciendo que los genes o del propiamente este depósito de genes de los virus hagan que haya una replicación, o sea, que produzcan nuevos virus. O sea, esta célula se convierte en una máquina productora de virus, en vez de hacer su única función de la célula. Porque si ustedes recuerdan, una célula puede crear otra célula. Entonces, crea otra célula en momento de que está dañada otra célula o hubo una lesión endotelial, suponemos, una lesión endotelial, epitelial, la que sea. Supongamos que se murieron tres células y entonces una célula hace su replicación y hace otras células. Ujú. Esto lo hace llevado aquí en el núcleo mediante la información genética para que se vuelva a salir otra célula idéntica. Pues entonces el virus repitiendo entra a la célula y en la célula intercambian como el material y se combina haciendo una máquina productora de virus. Y entonces en vez de que salga una ébola, va a salir más ébolas, miles y miles de ébolas, porque ya la célula la convirtieron en una máquina. Esto es lo que hace un virus dentro, por eso se llama parásito intracelular obligado. ¿Por qué? Porque a fuerzas un virus tiene que entrar a la célula. Entonces, si entra a la célula, se llama intracelular. ¿Y por qué obligado? Porque a fuerzas necesita estar adentro para sobrevivir y para poder cumplir su ciclo, para poder reproducirse. Eso es lo que me quiero referir con intracelular obligado y es un parásito. Ahora, estos virus no van a necesitar energía, bueno, no producen energía, no son seres vivos y no se replican solos. Por eso es que se necesitan de otros, o sea, de nuestras células. Y se reproducen por el ensamblaje de componentes y no por división celular, gracias a esta maquinaria biosintética. Ahora, son paquetes de información genética en la que van a secuestrar estas células. Estos paquetes de información genética dentro de las células van a formar esta máquina productora y van a producir nuevas células, nuevos virus. A eso se le llama virus. Ya dentro de las células se le llama virus, que es un parásito intracelular obligado. Y no se les olvide que es un parásito intracelular obligado porque es muy pregunta de examen. Ahora, entonces, el virus es un parásito intracelular obligado. Obligado. Entonces, ¿qué es un virión? El virión es el mismo virus, solamente que está fuera. Por ejemplo, el coronavirus. Ay, no. Mejor aquí el de la influenza. La de la influenza, pues está en las mucosas. El chiste que al momento de estornudar, supongamos, ahí está la influenza arrojada en el momento del estornudo. Ese virus que está fluyendo por todas esas partículas de saliva y que pasa por todo lo de la respiración y todo el tracto respiratorio hasta ya entrar, ya casi entrar a la célula o a infectar a las células epiteliales de la nariz, todo ese camino se le llama que es un virión, o sea, el virión es el vehículo, o sea, todo el transporte que va a llevar el virus para entrar a la célula. Y al momento de que se entra a la célula ya se llama virus. Entonces, muchas personas, obviamente las personas que no estudian, pues a todo le referimos que es un virus, ¿no? Es que el virus. Ajá, pero prácticamente se divide en dos tipos los virus.
virus, que son los que ya entraron a nuestras células a infectarnos, y virión, que son el vehículo o prácticamente los que tienen la vida extracelular, y virus la vida intracelular. Entonces aquí se los apunto, extracelular e intracelular en los virus. Y esto es lo que le podemos decir. Ahora, ¿cuál es la estructura básica de un virus? Prácticamente de un virión. Ahorita estamos hablando de un virión porque pues está fuera de la célula. Bueno, va a ser su misma estructura tanto del virus como del virión y va a ser de dos tipos. Hay uno que va a tener cápside, cápside, o sea, está el ácido nucleico al interior de la célula o del virus y va a estar rodeado de capsómeros. Estos capsómeros, si se dan cuenta, empiezan con caps. Entonces, el conjunto de capsómeros se le va a llamar cápside, cápside, ¿ok? Y entonces hay virus que se le llaman virus con cápside desnuda porque no va a presentar más estructuras afuera de la cápside, ¿ok? Y vamos a tener otros virus que van a tener virus con envoltura. Es decir, que aparte de la cápside que tienen, van a tener lo que son envolturas, que son otros tipos de proteínas que ellos tienen. Entonces, a estos le vamos a llamar cápside, virus de cápside desnuda, y esto se les llama virus con envoltura, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia una de otra? Es decir, en que unos van a ser más resistentes a detergentes, unos no, y otros que pueden morir fácilmente al estar expuestos al ambiente y otros que necesitan a fuerzas estar en mucosas. Por ejemplo, el virus del VIH, ese necesita, para ser transmitido a fuerzas necesita estar mucosa con mucosa. Por ejemplo, el virus de la influenza, es así, no necesita, él es más susceptible, él es más fuerte en el ambiente. Él puede durar 2 horas en cualquier objeto y al momento de que agarre esa persona un objeto contaminado, pues se llega a enfermar. Entonces, esa es la diferencia entre cápside desnuda y virus con envoltura. Va a depender del virus en el que nosotros estemos hablando y va a depender también el tipo de estos dos virus en el que nos dé la enfermedad y la transmisión de la enfermedad. Y que más adelante vamos a ver, vamos a ir viendo poco a poco, por ejemplo, virus del VIH, ya les voy a decir qué tipo de virus es y que eso es muy importante que se lo aprendan porque de ello va a depender su mecanismo de acción y su patogenia y su fisiología. Ahora, su estructura básica del virus tiene su ácido nucleico, esta parte. Su ácido nucleico puede ser tanto de ADN como de ARN y nada más. Como todo, los virus van a tener también enzimas virales y van a tener proteínas de adhesión. Ahora, se sabe la clasificación por. Bueno, la clasificación por tamaño significa que es, por ejemplo, POTS-virus, mm, togavirus, que son los que tienen una cubierta membranosa o como una toga, em, y esas clasificaciones. Ahora, vamos a tener lo que es el genoma viral. Sé que es un poco, em, ¿cómo se me ha aburrido este tema? Pero
se lo estoy tratando de dar que le entiendan, porque a veces nada más leerlo como que no lo podemos entender, pero yo se lo estoy tratando de desmenuzar. Tenemos lo que es el genoma viral. Genoma viral. El genoma viral puede ser que un virus sea tanto de ADN como de ARN. Si ustedes recuerdan en sus clases de biología molecular, nosotros cuando tenemos ADN es porque tiene doble cadena de ARN y a eso le llamamos que doble cadena de ARN se le llama bicatenario y a bicatenario y a una cadena de ARN se le llama monocatenario. Entonces, el virus tiene percepción de dos tipos, bicatenario y monocatenario. A eso le pueden llegar a preguntar, y más en su ordinario, si es que llegan a presentar. Ahora, en una bacteria, pues solamente va a tener ARN, información genética de una cadena, por eso es monocatenario, a diferencia de nosotros. Ahora, recordemos que siempre los virus, pues es más que nada ¿cómo se llama? El procesamiento de genes. Por eso es que llega a ser un poco aburrido, porque si no le entendemos a lo que es la genética, a lo que es biología molecular y lo que es a esto referido a lo de ADN y ARN, es un poco difícil de entender, pero aquí vamos. Genoma viral, entonces va a tener de ADN y ARN. Y tanto el ARN puede ser tanto positivo como puede ser negativo, puede ser ambos, o puede ser también ARN segmentado. Ahora, aquí, ¿cuál es la diferencia entre ARN positivo y ARN negativo? Pues ARN positivo funciona como ARN mensajero. Esto es una pregunta que les hacen mucho en el examen. Entonces, ARN positivo funciona como un ARN mensajero y el ARN negativo es como un virus retroinverso. Es decir, que a partir que de negativo necesita convertirse en ARN positivo. Entonces, a fuerzas necesita convertirse en positivo. Entonces, el ARN negativo necesita convertirse en negativo, digo, en positivo. Y ya, y el ARN positivo funciona como un ARN mensajero, ¿ok? Ahora, hay otros tipos de virus que se me olvidó decirles, y ese tipo de virus hay un virus retroinverso. Este virus retroinverso es que se convierte en ADN a partir del ARN. Esto se le llama retroinverso o ARN retro. A eso se le llama. Ahora vámonos con la clasificación de los virus. La clasificación de los virus, bueno, vámonos con ellos. Y nos vamos a basar en el tipo de genoma, en la estructura y en la forma de replicación. Tenemos igual dos formas, virus del ADN y virus del ARN. Ujú, ARN. En el ADN van a constar de 7 familias, y en el ARN va a constar mayor a 13 familias. Y ahora, en las familias del ADN son aquellos virus, por ejemplo, el POTS virus, el herpes virus. Entonces, pueden sacar preguntas de examen de allí. Los herpes si lo conocen, ¿no? Me imagino. Los adenovirus, que son los que se van a alojar los virus en la parte adenoidea, o sea, de las glándulas, digo, de las amígdalas, de las adenoides, todo ese triángulo, digo,
se me olvidó el nombre ahorita es que me acuerdo se los digo, los hepanovirus, que son los em, hepanovirus, es de hepático, entonces ahí relacionen en ustedes también tu nombre, porque los pueden llegar a preguntar en el examen y los pueden llegar a confundir. Entonces, hepanovirus significa de, hepa- de hepático, entonces son virus hepáticos, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, B y C. Luego tenemos el papilomavirus, que son prácticamente el virus del papiloma humano, el polio y el parvo. Ahora, tenemos los virus de ARN. Aquí tenemos los coronavirus, los retrovirus, que ya les dije cuáles son los retrovirus, que son que a partir del ARN se convierten en ADN. Los retrovirus, los flavivirus y los togavirus. Flavivirus y los togavirus. Ahora, regresémonos con lo que son la diferencia entre tipos de virus, que son entre cápside desnuda y virus con envoltura. Tenemos la cápside desnuda, y que lo voy a hacer más chiquititito. La cápside desnuda o virus desnudos van a ser muy, pero muy resistentes. Soportan el ácido y la desecación. Al igual que esto es transmisión fecal oral. Entonces es muy importante que se aprendan estas cosillas de las generalidades, porque de ello pues ya van a entender y van a comprender muy bien lo que es cada virus que veamos después. Ahora, los de la envoltura, recuerden una envoltura de regalo. Una envoltura de regalo siempre va a ser frágil. Entonces, a este tipo de van a ser frágiles, van a ser frágiles. Y luego van a necesitan humedad y ya. Entonces, los virus con envoltura, como hace rato les mencioné, que este es un claro ejemplo de los virus del VIH. ¿Por qué? Porque a fuerzas necesitan humedad para sobrevivir. Por ejemplo, a fuerzas necesitan el virus del VIH estar mucosa con mucosa para que se llegue a transmitir el virus del VIH. Es por eso que si ustedes, una persona tiene VIH y arroja semen en una parte y se secó, ya murió el virus. Y ya si una persona lo toca, ya no es transmisible, ya no, porque ya se murió el virus. Y entonces, si en esta hablamos de cápside desnuda, que era fruta fecal oral y que es muy resistente al ambiente, que soportan ácidos y desecación, en el caso del virus con envoltura, que son frágiles y que necesitan humedad, ¿cómo va a ser su medio de transmisión? A fuerzas, su medio de transmisión van a ser fluidos, sangre y va a ser la vía respiratoria, ¿ok? Entonces aquí ya tienen un punto más para el examen. Ahora vamos a hablar sobre las formas de los virus. De los virus. De aquí vamos a agarrar esta imagen. Las formas de los virus se refiere a cómo es su morfología, es decir, si van a ser de forma helicoidal o si va a ser en forma de bastón. Por ejemplo, esta.
es helicoidal. O si va a ser icosaédrica en forma de esfera, que eso se le llama isocosaédrica. Forma de esfera, forma de esfera, forma de esfera, forma de esfera y forma de esfera. También esta, si se dan cuenta, es isocoa- icosaédrica porque va a estar en forma de esfera. Sin embargo, también este puede ser de otro tipo de virus. Puede ser la compleja, al igual que esta, que son múltiples estructuras que nos van a dar otro tipo de formas. Entonces, tenemos tres tipos: la icosaédrica, ¿cuál era? La de esfera, ¿verdad? Y luego tenemos la helicoidal. La helicoidal, ¿cuál era? En forma de bastón. Y vamos a tener la compuesta, en la que nos van a dar otros tipos de formas. Y eso tenemos de esas tres tipos de formas. Ahora tenemos las proteínas de adhesión viral. Las proteínas de adhesión viral, obviamente, estos nos van a permitir que el virus, propiamente, el virus se una a la célula. Entonces ahí está. El virus se una a la célula. Y son antígenos muy importantes. Estos son antígenos muy importantes que nos van a activar al sistema inmunitario. Ujú. Acuérdense que todo proteína viral o proteínas de adhesión son antígenos para nuestro sistema inmunológico, y esto con el objetivo de activar el sistema inmune. A esto que se le llama, entre que se une la célula a que se une el virus a la célula, entonces a eso se le llama que estas proteínas de adhesión viral permiten que, ¿no? Y que estos a la vez son antígenos. Y entonces, cuando el virus ya está unido a la célula, entonces esto es que la célula, y al estar infectado se le llama, o cuando las células son infectadas, se llama tropismo tisular. Y esto se lo pongo con rojo porque me lo preguntaron el semestre pasado, digo, el año pasado, en agentes patógenos, tropismo tisular. Y ahora vamos a hablar sobre el ciclo de replicación. Ciclo de replicación, viral. Estamos obviamente viendo virus. ¿Cuáles son las etapas? Primero el virus va a reconocer, obviamente primero entra, luego reconoce, luego se une a la célula mediante las proteínas de adhesión tisular, se une, luego penetra lo que es la célula. ¿Y por qué se lo pongo con rojo? Porque este ciclo se los preguntan sí o sí en el examen. Penetra, luego se da el desnudamiento, o sea, el mismo virus se desnuda para poder entrar y para poder arrojar su material genético. Se desnuda y luego ya hay una síntesis macromolecular entre sus componentes del material genético del virus y el material genético de la célula. Por eso es síntesis macromolecular. Y tenemos 6, el ensamblaje adentro del núcleo. Luego tenemos la gemación. Y nada más la gemación se utiliza en el caso si tiene envoltura el virus, es decir, su liberación de esa envoltura. Y 8, tenemos
la liberación propiamente del ADN o del ARN del virus, y ya de allí, pues ya se da esta maquinaria biosintética. Recordemos que aquí en esta parte, el virus hay de dos tipos, virus con envoltura y virus de cápside desnuda. En el caso de la cápside desnuda, es decir, que no tiene envoltura, virus sin envoltura, esta va a entrar a la célula. ¿Cómo va a entrar? Va a entrar de manera endocítica. Y la otra virus con envoltura va a haber la fusión de membranas. Ujú. Y ya, dentro de la replicación, recordemos que hay de dos fases. Vámonos hasta abajo. Fases de la replicación. Y a ello tenemos lo que es la temprana y la tardía. En la temprana tenemos la entrada y liberación del genoma. Y en la tardía tenemos la replicación y ensamblaje. Ya, dentro de ello ya tenemos esa parte. ¿Se acuerdan de que hablamos sobre el ARN positivo y ARN negativo? El ARN positivo, acuérdense que el ARN positivo funciona como mensajero. Y si ustedes recuerdan, histología, hablábamos una vez sobre el ARN mensajero, que este nos va a ayudar, pues que obviamente se le mande a los ribosomas para la síntesis de proteínas, y así vamos a sintetizar proteínas y así vamos a generar ¿qué? Vamos a generar nuevos virus. Y en el caso del ARN negativo, pues obviamente se necesita convertir en ARN positivo para hacer y funcionar como un ARN mensajero y así formar nuevos virus. La replicación del virus ocurre obviamente dentro del núcleo. Usa la maquinaria celular y es una replicación semiconservativa. Dentro del virus del ADN. Y, por ejemplo, tenemos lo que es la célula sí. Ay, perdón. Entonces, en el núcleo, si ustedes recuerdan, está más que nada el ADN. Y de aquí hay procesamiento del ADN y no sé qué tanto, una, que sale el ARN. Nunca va a salir el ADN al citoplasma, siempre sale el ARN al citoplasma para llegar a los ribosomas y haga síntesis de proteínas. Entonces, siempre en el citoplasma va a haber ARN, ¿ok? Entonces, el virus cuando llegue a entrar, y dependiendo del virus, porque hay virus de ADN y virus de ARN, entonces suponer un virus de ADN, que son de las 7 familias que les mencioné, entonces al entrar, pues obviamente va a querer entrar al ADN para poderse replicar. Y obviamente en el ADN pues se utiliza todo ese mecanismo de maquinaria de replicación celular en el momento de que haya una lesión tisular y recomponga todas esas células que murieron. Entonces en este caso inyecta el virus del ADN adentro del ADN para utilizar ese tipo de maquinaria y producir varios virus de ADN. Eso es en el caso de los virus del ADN. Por eso se dice que los virus del ADN son pero más dañinos. ¿Por qué son dañinos? Los virus del ADN son más dañinos porque van a entrar dentro del ADN y van a cambiar lo que es las conformaciones genéticas o toda la transcripción genética de las bases de los nucleótidos. Es decir,
que va a haber ciertos cambios, translocaciones, selecciones y todo lo que haya, metilación de histonas, todo lo que haya en esa parte del ADN, va a provocar lo que son mutaciones del ADN, mutaciones. Aparte de que ya se replicó el virus, dejó a esa célula con mutaciones. Estas mutaciones, ¿qué pasa? Que puede ser que la célula reaccione de manera diferente y haya una proliferación excesiva de células. Pero ahora esa proliferación excesiva de células no pueden ser, no es porque lo ordenó el cuerpo, es simplemente que hay mutaciones que no deja de parar el ciclo celular o propiamente no deja de reproducirse esa célula. Y entonces, es como las canicas. Si yo tengo una canica y vuelvo a tener dos, luego tres, pues ya empiezo a formar más masa de canicas. En este caso se forma más masa de células que el cuerpo no necesita. Y entonces esa proliferación excesiva, es decir, muchas células, pues nos forman un tumor. Y aquí va a depender de este tipo de tumores, tanto tumor benigno como tumor maligno, que nos puedan provocar eso. Es por eso que los virus del ADN son los más, como que pueden ser más riesgosos a tener mutaciones y a provocarnos cáncer en un futuro, por estas mutaciones que provocaron en su material genético y que ya no permitieron este autocontrol del, este control del ciclo celular, que ustedes lo están viendo en biología molecular, que se lleva a cabo mediante puntos de control del ciclo celular como las cinasas dependientes de ciclinas o propiamente como el P53 y otros tipos de mecanismos que nos ayudan a este tipo de proliferación celular o de tensión del ciclo celular para que la célula ya no se duplique o replique. Bueno, ese es en el caso de los virus del ADN. Y ahora los virus del ARN, virus del ARN solamente van a estar en el citoplasma, igual como el ARN natural de las células. Y obviamente necesitan ARN polimerasa viral y también tienen un poquito de tasa de mutación. Por eso sí va a haber mutaciones, pero van a provocar un cambio de conformación en la célula. Solamente en la célula, por ejemplo, en la influenza, pues está el del coronavirus, pues de personas un poco enfermas del tracto respiratorio. Es porque dejó enfermas demasiado a las células que no pudieron repararse y dejó con secuelas. Y que esas personas siguen con secuelas porque las células no se pudieron reparar y porque hizo esas mutaciones en la conformación de la célula. Ahora tenemos los retrovirus, que es un caso especial que los retrovirus les dije que se cambian, que son virus de ARN y que se cambian a ADN. Esto mediante la transcriptasa inversa, ¿verdad? Y que esto propiamente se va a integrar, se integra al genoma humano y obviamente si es de ADN se integra lo que es al núcleo. Y obviamente solamente eso. Y la última parte que les dije, liberación. La liberación es dependiendo. Si son virus desnudos, van a matar a la célula. Si son virus envueltos, estos sufren una gemación. Y estos no van a matar a la célula. Y se los pongo aquí en liberación como dos puntos aparte, en la que si son virus desnudos, va a haber lisicelular. O sea, matan propiamente a la célula que les sirvió
como maquinaria biosintética. Y en el caso de los virus envueltos, estos sufren una gemación, o sea, su pérdida de ella, pero no van a matar, no matan. Y esa es otra pregunta de examen. Entonces les pongo una estrella para que se acuerden que es pregunta de examen. Les van a preguntar sobre qué tipo de célula son las que provocan lisis celular al momento de su liberación. Y ustedes van a responder que es un virus con cápside desnuda o un virus desnudo. ¿Ok? Es en el caso. Entonces, como parte final de esta clase, y que quiero que les quede claro, es que los virus son parásitos intracelulares obligados que van a estar dentro de la célula. Un virión va a estar afuera de la célula de todo el medio de transmisión. En todo el momento de transmisión, ese es un virión en el que todavía no entra la célula y eso se le llama extracelular. Ahora, los virus pueden tener contenido genético tanto de ADN como de ARN y que solamente usan a la célula para replicarse. Que tanto el virus del ADN entra al núcleo para replicarse o el virus del ARN entra al citoplasma y que se replican en 8 pasos que ya les mencioné anteriormente, que son estos 8 pasos, su ciclo de replicación y que es muy importante que se lo aprendan y este y que su liberación va a ser mediante lisis o gemación. En el caso de la cápside desnuda, va a ser la lisis de la célula y en el caso de, de las con envoltura van a tener gemación, o sea, aquellas que no matan. Entonces aquí se me olvidó ponerles que son con envoltura. Con envoltura va a sufrir un cambio, una gemación. Gemación, es decir, que no matan, ¿ok? Esos no matan. Y esto sería todo por el día de hoy en la clase, todo el tema de virología 1. Espero que se les haya sido un poco pasable entender lo que es la virología. ¿Sí la entendieron o qué parte no la entendieron? Y se las explico. Bueno, entonces vamos, si le entendieron, vamos con las preguntas. A ver, Aranza, si estás ahí, Sí, aquí estoy. te pregunto, ¿cuál de los siguientes componentes es indispensable en todo virión? Inciso A, ribosomas. Inciso C, inciso B, ácido nucleico o inciso D, mitocondria. Em, pues según yo, creo que podría ser a lo mejor los... ¿No son esenciales o qué es esencial? ¿Qué es, qué es esencial? Pues el ácido nucleico, digo. Mm, Como que ribosomas no lo veo muy coherente, por así decirlo, y mitocondrias tampoco. Correcto. O bueno, no sé. Siguiente pregunta. La pérdida de la envoltura permite, inciso A, la salida del virus. Inciso B, la liberación del genoma viral. Inciso C, la síntesis de proteínas. Y inciso D, la unión al receptor. Mm,
Estoy entre la B y la D. ¿Me podrías repetir esos incisos, por favor? La B es la liberación del genoma viral y la D es la unión al receptor. No sé, voy a decir que la D. No, esa se la mencioné siempre. Es la B. Es la B, la de liberación del genoma viral. Alejandra, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Te acuerdas que dije sobre los dos tipos de virus? Que hay uno con cápside con envoltura y cápside desnuda. Ajá. De allí, y te dije que uno era más resistente y uno era como papel de regalo que iba a ser frágil. ¿Sí recuerdas? Sí. ¿Me puedes decir que cuál de los siguientes virus se asocia con mayor resistencia al tracto gastrointestinal? ¿El virus con envoltura o el virus desnudo o también llamado cápside desnuda? ¿Podrías ser el virus desnudo? Correcto. Te pregunto otra, digo, te cuestiono otra. ¿Cuál es la fase temprana del ciclo viral? Muy temprana. Eh, Cuando entra a la célula. Correcto. Bueno, más que nada, te van a poner inciso A, ensamblaje y liberación. Inciso B, reconocimiento, entrada y liberación del genoma. Inciso C, replicación completa del virus. ¿Cuál escogerías? Ay, ¿me podría repetir los incisos, por favor? Inciso A, ensamble y liberación. Inciso B, reconocimiento, unión y entrada y liberación del genoma. El inciso B, ¿no? Sí, correcto. Mm, Otra pregunta que también la hicieron el año pasado. Las preguntas que les hago son preguntas referentes a las que hicieron el año pasado. Si bien es cierto que tuvimos el paro estudiantil el año pasado, si recuerdan, ustedes estaban en anatomía y en embriología y pues la mayoría pasó, ¿no? Pero en agentes, aunque hubo el paro, algunas personas se fueron a extraordinario. A mí me pasaron lo que es el ordinario. Entonces me pasaron el ordinario, como fue en línea, me pasaron el ordinario, las respuestas, digo las preguntas, porque yo sí exenté. Entonces, y nos hicieron el examen también, ay, ¿cómo se llama? Segundo parcial, nos lo hicieron, el cuestionario de Google, pero bueno, tengo esas preguntas, entonces las que les estoy preguntando ahorita es de acuerdo a ello, al examen del año pasado. Puede ser que se las repitan o no. No sé si suponer el examen que les hice para bacteriología y parasitología, no sé si les replicaron las mismas preguntas. Por lo regular, sí copian algunas. Bueno, la siguiente pregunta es, los virus que se liberan por lisis celular son, inciso A,
siempre tienen envoltura. Inciso B, no dañan a la célula. Y inciso C, generalmente son virus desnudos. O inciso D, se replican en el núcleo. ¿Qué inciso es el correcto? Inciso el C. Correcto, que generalmente son virus desnudos. Y aquí recuerda mucho este apunte. Liberación, las de cápside desnuda o virus desnudo van a liberarse mediante lisis celular, es decir, matan a la célula. Por eso les dije que se acordaron mucho de esta estrellita, porque es lo que llegan a preguntar mucho y es lo como de más relevancia. Ahora, Carlos, ¿estás ahí? Sí, Te pregunto, el mismo nombre lo dice, ¿eh? También luego las respuestas lo dice el mismo nombre de la pregunta, o sea, la misma pregunta te da la respuesta. Dice así, ¿cuál de los siguientes eventos ocurre durante la síntesis macromolecular? Inciso A, unión al receptor. Inciso B, entrada al citoplasma. Inciso C, producción de proteínas virales. O inciso D, liberación de virus. la C. Correcto, producción de proteínas virales. A ver, siguiente pregunta. Los virus del ARN de sentido positivo, si recuerdas, te dije de dos tipos, son sentido positivo y sentido negativo. En el caso de los sentido positivo, ¿cuál es su capacidad o cómo funcionan o cómo llegan El a actuar? ARN funciona como mensajero, entonces les facilita la transcripción para creación de proteínas. Correcto. Ahora, tu tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes virus utiliza transcriptasa inversa? Inciso A, picornavirus, que son los pequeñitos, retrovirus, inciso C, adenovirus o inciso D, parvovirus. Los retro, Correcto. Ahora ya les dije tres preguntas a cada quien y me falta una aranza. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. La pregunta es así. El tropismo tisular de un virus depende principalmente de, inciso A, tamaño del virus, inciso B, tipo de la cápside, inciso C, proteínas de adhesión viral o inciso D, velocidad de la replicación. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que según yo es de la última que dijiste de proteínas de adición viral. Correcto. La pregunta era, el tropismo tisular de un virus depende principalmente de, y tú respondiste proteínas de adhesión viral. Eso está bien, correcto. Ok, gracias. Pues, todas las preguntas me las respondieron súper bien, así que sigan así y verán que les va a ir bien. Nada más les pregunto cómo sintieron esta clase.
Bien, sí, sí lo entendí. Bueno, en mi caso sí. Bueno, entonces nos estaremos viendo la siguiente semana con Virología 2 y empezaríamos rinovirus, coronavirus, influenza y virus de la hepatitis. Traten de estudiarlos para que también aquí y los reafirmen y les pregunte y sea la clase más dinámica. Entre preguntas se aprende mejor. Bueno, entonces los dejo por el día de hoy y nos vemos la siguiente semana. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.